Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos de los 5 continentes. En esta tarde muy singular, en el estudio titulado Perspectiva de la Evangelización, corresponde analizar la vida de un personaje del Nuevo Testamento llamado Saulo de Tarso. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine en el estudio de su santa palabra. Querido Dios, en esta tarde te damos gracias porque nos concede la oportunidad de escudriñar tu santa y divina palabra. Rogamos, buen Dios, que tu palabra pueda hallar un asidero en nuestras vidas y que podamos responder a ella en una forma positiva y que tu Espíritu Santo continúe impresionando las mentes y los corazones de los oyentes en los 5 continentes de habla hispana. Pedimos tu compañía en esta tarde, que tu Espíritu Santo nos dirija en la comprensión de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos y amigos de los 5 continentes. En esta tarde queremos analizar un poco la vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un joven educado a los pies de uno de los grandes maestros de su época, de la escuela de Gamaliel. Aunque existían dos escuelas famosas, Hillel y Achamayin, pero él había sido educado a los pies de Gamaliel. Era un hombre fariseo, del fariseo, y estricto conforme a la ley. Él había sido circuncidado al 8º día, siguiendo todas las normas de un judío neto, y especialmente que se había especializado para llegar a ser un rabino dentro de los suyos. Y llegó a Jerusalén y se entera de un nuevo camino, de un nuevo predicador que había llegado, que supuestamente había muerto, que su cuerpo había sido hurtado. Él no sabía más de eso. Lo cierto es que había escuchado de muchos seguidores de él. Se puso a disposición de los sacerdotes y sumos sacerdotes, de los líderes del pueblo que se oponían a ese camino, y tenía cartas para darle muerte, y empezó dándole muerte a un hombre lleno del poder del Espíritu Santo como era Esteban. Ese relato lo encontramos en Hechos 9 del 1 al 4. Un hombre justo y piadoso, pero eso no le interesaba a Saulo, por cuanto Esteban, aunque conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento y versado en todos sus escritos, por el simple hecho de profesar un nuevo camino, una nueva religión,
tenían que quitarlo del camino a cualquier costa y consideraron que la única forma de eliminar a Esteban y erradicar de la mente de ciertos cristianos era dándole la muerte, y efectivamente Saulo participó de la muerte de Esteban. El capítulo 9 y el versículo 2 al 9 nos habla que Saulo llevaba cartas de los sumos sacerdotes, de los líderes de Jerusalén, para darle muerte a todos los que encontrase en el camino, y especialmente, exclusivamente en Damasco, los iba a traer preso a Jerusalén para que testificaran acerca de ese nuevo camino, de ese nuevo Cristo que estaban ellos predicando. Y cuando él iba listo y decidido, camino hacia Damasco con otros, de repente una luz lo rodeó del cielo y lo tumbó del corcel del caballo. Cayó en tierra y una voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Saulo cayó a tierra. Saulo escuchaba la voz, pero no veía a nadie por cuanto estaba ciego. Sus compañeros no vieron a nadie. Sin embargo, dice que escucharon la voz. Y de repente el Espíritu de Dios impresionó la vida de ese matón, de ese delincuente, de ese mano armada, que estaba determinado a ponerle fin al cristianismo, decidido. Le dijo aquella voz: Curios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando cayó al piso, cuando quedó con los ojos abiertos, pero no veía nada, descubrió que su lucha, que su persecución no era con alguien terreno, sino con alguien celestial. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Y cuando él descubrió que quien lo había tumbado del caballo y le había extendido su gracia y su misericordia, le había otorgado la vida, le dijo: Curios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? 3 días Saulo permaneció con los ojos abiertos, pero no veía nada ni a nadie. Dice Jesús: entra allí a Damasco, se te va a decir lo que tienes o lo que debes hacer. Y Saulo empezó su caminata. Llegó a la calle llamada a la derecha, se hospedó allí y por 3 largos días ayunó, no tomó agua ni alimento sólido. Pasó en 3 días sometido a conocer a ese que se le apareció en el camino a Damasco. Y después de 3 días, el Señor delegó a Ananías para que llegase a la casa
donde estaba Saulo, orase por Saulo y le dijese: hermano Saulo, vengo para que recobres la vista. Y Ananías llegó al tercer día y le dijo: hermano Saulo, vengo para que recobres la vista. Saulo sintió que escamas cayeron de sus ojos y pudo ver nuevamente para honra y gloria de Dios y saludar al hermano Ananías. Allí estaba alguien que oraba fervientemente por Saulo y pedía que el Señor lo detuviera, pero así son los caminos del Señor. Lo detuvo ciego durante 3 días. Lo preparó el Señor durante 3 días. Y cuando Ananías llegó, inmediatamente Saulo de Tarso pidió ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado, y la palabra bautismo procede del griego baptizo, que significa sumergir o cubrir completamente con agua al catecumen o al miembro de la iglesia, totalmente cubrirlo en agua, y él nace a una nueva vida, a una nueva experiencia en Cristo Jesús. ¿Quién lo evangelizó? ¿Quién doctrinó a Saulo de Tarso? 3 días en oscuridad absoluta, recibiendo instrucciones del maestro de Galilea. Y el Señor dijo: instrumento escogido me es este para anunciar mi nombre ante reyes, gobernadores, ante autoridades, para predicar a los gentiles y anunciar las buenas nuevas de salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Al tercer día recobró la vista, recuperó fuerza, comió, quedó algunos días con los discípulos y posteriormente este hombre, que no tenía programado convertirse en un misionero al mundo, el Señor lo llamó. Esta vez sí llamó a un erudito, pero un erudito que dijo que todo lo que él sabía lo tenía por basura por ganar la excelencia de Cristo Jesús. Llegó a ser un predicador poderoso y se cree que fue el campeón del cristianismo del Nuevo Testamento. El campeón fundando iglesias, el campeón organizando iglesias y líderes para que administraran esas iglesias. Predicaba de día, de noche, predicaba en los ríos, en los mares, en los caminos, en las calles, en las acrópolis, en los lugares poblados, en el lugar donde el Señor y el Espíritu Santo le indicaran. Allí en la Acrópolis evangelizó a esos sabios, filósofos,
la crema innata de aquellos días y era el tipo de persona que si querían hablar de ciencia, hablaba de ciencia. Si querían hablar de religión, hablaba de religión. Si querían hablar de psicología, hablaba de psicología. Si quería hablar de la disciplina que fuera, a la ciencia, ciencia, a la filosofía, filosofía, pero descubrió que en este camino solamente hay que predicar una cosa y es Cristo y este crucificado. Saulo de Tarso se convirtió al cristianismo, no siendo un cristiano, llegó a ser el fundador de muchas iglesias y el escritor de 14 epístolas, 13 que tenemos nosotros y una que se extravió. Cada una de ellas mantiene la identidad de su autor, Saulo de Tarso, libros llenos de consejos y de orientaciones de un hombre que sabía lo que decía, sabía lo que hablaba y sabía lo que predicaba. Un especialista en el Pentateuco y luego un especialista en el Nuevo Testamento en el tema de la justificación por la fe. Llegó a ser uno de los grandes evangelistas y no solamente llegó a ser uno de los grandes evangelistas, sino que también el Señor le dio el privilegio para que, aunque su nombre significa pequeña, es decir, Pablo, él dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, pero también llegó a ser uno de los 12 apóstoles. Saulo de Tarso, posteriormente San Pablo, predicador del Evangelio, incuestionable, intachable, un hombre que a toda costa hacía la obra misionera y muchos trabajarían con gusto si se le enseñase cómo hacerlo. En 3 días y en 3 años en el desierto de Arabia aprendió las técnicas de la evangelización y tuvo éxito, no tuvo temor y murió con los zapatos puestos como un siervo de Dios. Y cuando estaba terminando su carrera ministerial, él dijo, ya yo he acabado la carrera, ya he terminado la fe, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está guardada, qué convicción, qué seguridad, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez, y no solamente a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Ya yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida ha llegado. Amados hermanos, Saulo de Tarso, posteriormente el apóstol San Pablo, llegó a ser, después de su conversión, un baluarte, alguien que marcaba el paso al frente, alguien que preparó a cientos de líderes, a cientos de iglesias, a cientos de personas que estarán en el cielo y que saludarán a Pablo
y que conoceremos a Pablo y a todos los que han permanecido leales y fieles, predicando este camino que es la verdad y que es la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Qué bueno es Cristo Jesús. Llama a ladrones, llama a pecadores, llama a prostitutas para convertirlo en instrumento en sus manos, pero también llama a doctores de la ley, a eruditos, a especialistas en el conocimiento de las Escrituras, para que prediquen a Cristo y a este crucificado. Dios te llama a ti y me llama a mí. ¿Cuántos en esta tarde queremos responder al llamado de Cristo Jesús de ser instrumentos en sus manos para honra y gloria de su nombre? Bondadoso Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por la vida de Saulo de Tarso, posteriormente llamado el gran apóstol San Pablo, por su vida intachable, por su vida dedicada, por su vida transparente y por su incansable predicación del Evangelio, y porque el día que murió, aunque murió decapitado, decidió morir con los ojos abiertos y decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un día se levantará entre los redimidos para vivir con Jesús en la tierra nueva, en la Canaán celestial, por la eternidad. Ayúdanos a seguir este ejemplo, a perseverar, a predicar a diestra y siniestra, hasta que tú nos llames y podamos decir o podamos escuchar de ti: bien hecho, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos y te glorificamos en esta tarde. Amén y amén.